Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, un feliz sábado. Qué gusto tenerlos ahora aquí en el episodio número 9 de nuestro estudio de grupos pequeños. Una alegría saludarlos a ti que estás ahí en tu base G148, en tu grupo pequeño, GP MyStar, Conexión GP, todo lo que ocurra ahí en tu unión. Estamos felices de tenerte aquí nuevamente junto con nosotros. Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo está, Pastor Álvaro? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz sábado con todos y estamos muy contentos de poder iniciar el diálogo en esta ocasión. Buenísimo, vamos a dialogar. Sammy, ¿a ti te gusta dialogar? ¿Cómo estás, Sammy? Claro que sí, muy buenas noches, Pastor, buenas noches. Pues estamos ahí con la semana de las clases y todo, pero ya se está acá, entonces ya es viernes, ya es sábado y con eso estamos felices. Qué bueno estar aquí. Estamos aquí con este lindo espacio, no me gusta, siempre que veo este espacio digo, qué lindo este espacio joven. Eso pueden hacer ustedes también ahí en sus iglesias, separar un espacio joven para ustedes. Y no se olviden que tienen que mirar y estar atentos a suscribirse a su folleto de Escuela Sabática Joven, Sammy. ¿Y en dónde encontramos el estudio de cada semana, Sammy? Al final. En la parte final de cada lección. Ahí encontramos todo lo que hablamos aquí, un poquito más comentado. Y ahí con algunas preguntas que ustedes pueden también comentar en su grupo. Bueno, vamos al tema del día de hoy. Episodio número 9, dialogando con el enemigo. Podríamos decirle parte 2, ¿no? Porque ya vimos en una primera etapa también la parte 1. Solo que ahora toca una historia interesante. No sé, ¿ustedes han viajado a Alemania? No he tenido el gusto, ojalá algún día pueda visitar esas tierras germanas. Ah, muy bien. En videos de Luisito Comunica. En video de Luisito. Qué bueno. Esa sí yo también he ido a través de YouTube. Unos documentales interesantes. Buenísimo. Yo tuve el privilegio de ir, les cuento. Tuve el privilegio de ir al Congreso de Jóvenes que fue en el 2018 en Stuttgart. Ahí fue el Congreso de Jóvenes. Y ahí aprovechamos con la delegación a hacer un tour ahí en Alemania. Fuimos a un campo de concentración. Wow. Si más no recuerdo el nombre exacto, Bonhoeffer, creo que era en la ciudad de Bonhoeffer. Ahí había un campo de concentración, que era el segundo campo de concentración más grande que tiene del dictador que había en esa época de Hitler, ¿no? Y se cumple lo que yo estaba leyendo de mi amigo Richard acá, que es imposible tomarse una foto sonriendo en un campo de concentración. Porque el impacto es tan fuerte de ver todo el sufrimiento que vivió aquella gente que estuvo en esos campos de concentración. Mirábamos los laboratorios donde hacían experimentos con los niños judíos, ¿no? Terrible, terrible, terrible. Una carga emocional muy fuerte debe haber ahí. Exacto, eso es, una carga emocional muy fuerte, muy fuerte. Es increíble cómo pudo haber habido tanta maldad a partir de un juicio de valor. Exacto. Que en este caso el dictador Hitler y su grupo nazi, digamos, hacen de un grupo de personas porque los creen inferiores, los están juzgando. Si ustedes son inferiores, ustedes no merecen ni la vida. Y vimos, digamos, la historia nos cuenta una serie de barbaries que se cometieron no solamente en ese, sino en muchos otros campos de concentración, ¿verdad? Atrocidades, ¿no? Uh-huh. Atrocidades, y todo partiendo de un juicio. Y justo ese es el tema del que vamos a tocar el día de hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ejecutamos juicios, ¿cuáles son las consecuencias de ejecutar juicios? Cuando nosotros miramos la Biblia, en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 3, es una frase que Jesús dijo a los fariseos, ¿no? ¿Puede comentarlo un poquito, Pastor Álvaro? Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no dejas de ver la viga que está en tu ojo? Uh-huh. Somos muy ligeros para juzgar, somos muy hábiles, muy rápidos para emitir un juicio de otro. Pero el Señor Jesús nos dice, ten cuidado, no vaya a ser de que tú tengas
algo peor, ¿no? Te fijas en la paja, ¿no? Una pequeña pajita en el ojo de uno, cuando tú de repente tienes un tronco abismal, ¿no? Que no eres capaz de verlo. Sami, ¿te has sentido juzgada alguna vez tú? Sí, y así como nosotros nos sentimos juzgados, también nosotros juzgamos, justo como el pastor refiere. Ujú. A veces simplemente llegamos a un lugar o estamos con una persona, dijo algo y ya dijimos, es que eres así, o es que ya no me agradas porque hiciste esto. Y es como tan rápido que a veces ni siquiera miramos un contexto o una manera holística de las cosas, Ujú. sino que simplemente si dijo, no, es que yo apoyo a mi hermano, puede que una persona que es así como pensamientos súper distorsionados diga, ah, no, es que es machista. Y solamente porque dijo apoyo a mi hermano. Y no entendemos el contexto, no entendemos nada. Y por más de que a veces decimos, no, sí, me siento muy juzgado porque nadie me quiere o esto, también nosotros podemos rápidamente prejuzgar a una persona y decir, no, es que ya es así, o ya es esa, y le encasillamos, como justo habíamos mencionado en las primeras lecciones que hicimos, encasillamos a una persona y de ahí no sale porque para nosotros es eso y fin, y no nos damos la oportunidad. Y una frase que también se me hace muy divertida es cuando hay chisme entre una comunidad, y más que todo lo vemos en Facebook, en Facebook o en algunos videos de YouTube, en el que están hablando sobre una persona, están hablando mal sobre un tema o algo así, y al final dicen la frase, pero en fin, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Es cierto, Después de que rajaron. exacto. Es una frase que suena mucho, ¿eh? Sí. Y yo no sé si hay chicos de ustedes en sus lugares, ahí en sus países, igual se usa la misma frase, pero aquí esa frase se usa mucho. Después de haber juzgado Ajá. duro, ¿y quién soy para juzgar? Bueno, y hay un texto en la Biblia, en Eclesiastés, capítulo 12. 12, capítulo 12, ¿no? Que habla sobre el juicio que ocurrirá también en el momento final de la historia, ¿no? Así es. Jesús dice en otra parte, antes de llegar a Eclesiastés, en el contexto de que no mires la paja de tu hermano, es que no debemos juzgar a otros, ¿ok? Porque recuerda que tú también vas a ser juzgado. Entonces aquí en Eclesiastés Salomón dice que no nos olvidemos de que el Señor Jesús traerá sobre el tapete toda obra y los va a juzgar en base a nuestras obras. Por eso no hay que ser ligeros en juzgar. A veces uno dice, no, pero tal y el cual y el otro. Y a veces nosotros podríamos estar haciendo cosas peores. Entonces debiéramos enfocarnos en lo que es correcto y hacer siempre lo correcto y no estar fijándonos si es que alguien hizo o no hizo como yo espero que lo haga. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo lograr esta, por así decirlo, perfección o esta meta que tenemos de no juzgar a alguien? Solo Porque que es algo difícil. Sí, y justo eso iba a comentar, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos hacemos juicios continuamente. En el tan solo hecho de cuando voy a comprar una manzana, ¿no? Y busco la manzana... La que más brilla. La que más brilla, ¿no? Y ya ejecuté un juicio, ¿no? Entonces estoy juzgando, estoy ejecutando ese acto de juzgar. Entonces hay una frase que comentábamos, Pastor Álvaro, detrás de este estudio, era de que todos vamos a juzgar en algún momento, ¿no? Entonces no seamos ligeros para juzgar, más seamos Lentos. lentos juzgar. Así es. para O sea juzgar, que a veces es mejor no juzgar o por lo menos refrenarse. refrenarse. Porque a veces puedes emitir un juicio y puedes herir a alguien. La historia de Hitler, por un juicio mató mucha gente. Por un juicio podemos dañar a las personas y esa vez es mejor morderse la lengua, decimos en un lugar, ¿no? Es Así mejor es. quedarse callado. Yo considero que practiquemos una técnica de psicología. Que Ah, es el a ver, diálogo. vamos, nuestra psicóloga. Bueno, lo siento con mi profesor si es que no lo digo bien. Pero bueno, es el diálogo socrático. Ajá. Que uno de los puntos es que ya te presenta un problema o se presenta un juicio o se presenta un pensamiento distorsionado. Entonces, en base a eso, vamos a cuestionarlo, al pensamiento. ¿Cuáles son tus bases para decir que
este juicio, este pensamiento o esta situación es real. ¿Cuáles son los pros y cuáles son los contras de este pensamiento? ¿Qué es lo que me puedes decir? Entonces, la persona, y nosotros mismos también debemos estar como pensando, como, a ver, esta fruta brilla. ¿Por qué es mejor? ¿Qué la hace mejor? ¿O qué podría hacerla mejor a la otra? Ya, entonces uno empieza a razonar y verlo de una manera más grande, porque yo considero que siempre vamos a tener juicios, siempre vamos a estar juzgando, a pesar que no vayamos y digamos, no, como Hitler, que es una mala comparación, no, maten a todos, sino que ya como refrenarnos, como ustedes mismos han dicho, y empezar a hacer un autodiálogo con nosotros mismos y decir, ok, ¿por qué estoy diciendo que esta persona es desagradable? ¿Cuáles son las cosas que me han hecho pensar en eso? ¿O cuáles son las cosas que pueden no ir a favor de este pensamiento que estoy teniendo? ¿Sabes? Recuerdo una experiencia, les cuento una experiencia que tuve, por eso digo que ejecutamos juicios, ¿no? En cada momento. Estuve predicando para un grupo de adolescentes. Entonces, y en ese grupo de adolescentes, mientras yo predicaba, había una parejita, un jovencito, una señorita, que estaban hablando, ¿no? Mientras yo predicaba, era un salón, no era un auditorio, sino era un salón. Entonces miraba a todos los que estaban en el salón. Y él dialogando con la señorita y con un tono de volumen de voz alto, ¿no? Que un poquito que al que está al frente lo desentona en un momento, ¿no? Entonces yo empecé a afirmar, le decía, ¿y qué dice la Biblia? Como que para direccionarlo conmigo nuevamente, ¿no? Y él seguía desconectado, ¿no? Seguía desconectado, seguían hablando. Y al final yo, en mi ejecución de juicio, le llamé la atención delante de todos, ¿no? Le dije, hijo, me estás distrayendo. Por favor, guarda silencio. Y yo vi que el muchacho se avergonzó, ¿no? Se avergonzó totalmente. Y yo me arrepentí, lógicamente, porque no era el momento para hacerlo, ¿no? De ahí le llamé, hablé con él, le pedí disculpas y todo, ¿no? Pero viene eso. Yo ejecuté un juicio rápido y yo no fui lento, no me puse a pensar que probablemente lo que yo estaba hablando no era relevante para él. No estaba calando en lo que yo estaba hablando para él. Entonces, si yo hubiera pensado eso, me hubiera detenido en ejecutar el juicio, ¿no? Entonces creo que ahí se aplica. Hubieras buscado una estrategia Exacto. para llamar su atención. Exacto, ¿no? Entonces, por eso viene, ¿no? Vamos a ejecutar juicios siempre, pero seamos lentos para ejecutarlos, no seamos ligeros. Y yo me quedo con esta última parte, ¿no? Al final todos vamos a ser juzgados, ¿no? Porque el quien no se va a equivocar en el juicio es Dios. Es Dios, ¿no? Así que mejor busca hacer el bien, y si alguien no hace el bien según tu criterio, no lo juzgues, el Señor se encargará, y si hizo mal, Él se encargará. Muy bien, gracias Pastor Álvaro. Gente querida, tienen ahí para escarbar más, no sé si ustedes han pasado, si se han sentido juzgados en algún momento, cuenten ahí cómo se han sentido y cómo pueden hacer para que en sus juicios permanentes que hacen, no destruyan a la otra persona, ¿no? Sino la restauren, la edifiquen. Así que Dios los bendiga, chicos, buena noche con todos, un feliz sábado. Chao, chao.